Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a dar inicio a la clase. Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por esta grande oportunidad que tú nos permites, en que podemos estar nuevamente, Señor, en este lugar para poder tomar esta clase, Señor, para poder meditar un poco al respecto de tu palabra, de tu doctrina, amado Dios, y lo que tú tienes, Señor, para nosotros en esta hora. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú seas el que puedas darnos la revelación de tu palabra, que tú puedas iluminarnos en esta hora, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser, para que podamos, Señor, no solamente depositar tu palabra en nuestras vidas, en nuestro ser, sino también ponerla por obra y al mismo tiempo, Padre, poder llevar fruto delante de ti, Señor. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad que tú nos permites, que tú nos das este tiempo de poder venir delante de tu presencia y poder hablar de tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas que se han conectado. Gracias, Padre, tú puedes ver sus corazones, Señor, su interés, amado Dios. Yo te ruego que tú seas el que pueda darle esa porción que ellos necesitan, Padre, que nosotros necesitamos en esta hora, amado Dios. Si hay algún problema, Padre, algo que quiera impedir, Señor, el tomar la clase, amado Dios, te ruego, Padre, que tú puedas suplir a esa necesidad, Padre, para que podamos, Señor, estar en libertad recibiendo tu palabra, amado Dios. Reprendemos todo espíritu que se levanta en contra de la verdad. Reprendemos, Señor, todo espíritu de confusión, amado Dios. Te rogamos, Padre, que seas tú, Espíritu Santo, el que siempre nos guíe hacia toda verdad. Gracias por este momento, Señor. Y ahora empezamos en el nombre poderoso de Jesús. Quita toda palabra vana de mis labios, Señor, que siempre puedan surgir palabras que honren y glorifiquen tu nombre. Así lo creemos. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, ya estamos aquí nuevamente para poder hablar de este tema muy, muy precioso, que es la alabanza y la adoración. La vez pasada estuvimos viendo un video de las voces de los ángeles en una alabanza y así sucede cuando nosotros alabamos al Señor. Nosotros nos conectamos a la atmósfera celestial, a los ángeles que alaban y glorifican el nombre del Señor. Así que cuando nosotros alabamos, nuestra alabanza se conectan a todos los seres celestiales que alaban también al Señor. Y vamos a seguir en la página número 15. Dijimos de dónde viene la palabra alabanza, de la raíz en hebreo, y que es el libro de los Salmos. Era como un himnario para los israelitas, para los judíos, y por medio del cual ellos alababan en canto, en muchas formas al Señor, en sus rituales que hacen. Todavía lo siguen usando, y dijimos que es alabanza, y estuvimos hablando un poquito de por qué debemos alabar. Entonces, hay dos cosas muy importantes que siempre yo trato de recalcar cuando estamos hablando de esta lección, que no es lo mismo el adorar y el alabar. No es lo mismo, aunque pareciera que sí. Muchas veces cuando a alguna persona cristiana se le dice qué es alabar y qué es adorar, la mayoría que no entienden, que no saben bien la doctrina, dicen, bueno, pues la alabanza son los cantos rápidos que se hacen en la iglesia, y la adoración son los cantos despacio. Y eso es resumido para ellos lo que es alabanza y adoración, pero no es así. La alabanza es muy diferente a la adoración.
Y conforme vayamos a ver la adoración, pues vamos a ver la diferencia. Pero una de las cosas que nosotros debemos que saber es de que ¿por qué debemos alabar a Dios? Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos alabar a Dios. Una de ellas es porque, dicen las notas, porque Dios es entronado en la alabanza de su pueblo. Cada vez que usted quiere resaltar quién es Dios y empieza a alabarlo con la congregación, con los hermanos, con un grupo, con músicos, con un canto, como usted quiera alabarlo, Dios es entronado a través de la alabanza, porque la alabanza habla de Dios, porque la alabanza es dirigido a Dios. No cantamos nosotros para el hombre. La diferencia de la música cristiana y la diferencia de la música, vamos a llamarle así, mundana, o si usted quiere llamarle diferente, vamos a llamarle no cristiana. La diferencia es que la música no cristiana se canta a cualquier cosa. Se puede cantar a un carro, se puede cantar a una mujer, se puede cantar a un hombre, se puede cantar a un animalito, a una mascota, se puede cantar a alguna institución, a algún país, se puede cantar a la bandera, alguna bandera específica, y se puede cantar de un sentimiento que nosotros tenemos. Pero cuando cantamos, cuando hablamos de la música cristiana, estamos exaltando a Dios y estamos cantándole a Dios. Esa es una gran diferencia para nosotros. Y eso fue muy diferente para mí cuando yo acepté a Cristo, poder entenderlo, porque la música estaba muy, o ha estado, mejor dicho, muy enraizada en mi vida, y en ese tiempo no podía comprender la diferencia, pero conforme fui conociendo a Dios, Dios me fue mostrando la diferencia. Y una de las cosas es de que cuando nosotros alabamos, ya sea individualmente o en pueblo o en un grupo, entonces Dios es entronado. Entonces nuestra alabanza se une en un mismo pensamiento, en un mismo corazón, y Dios es entronado en esa alabanza. Otra de las razones por qué debemos alabar a Dios, dice, porque la alabanza hace que descienda la bendición de Dios a nosotros. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces cuando usted alaba a Dios, especialmente si está solo, a veces usted está pasando por problemas, o a veces usted quiere alabar a Dios porque tiene en privacidad, porque tiene problemas, y cuando empieza a alabar a Dios a través de sus problemas o en medio de sus problemas, empieza a notar que Dios empieza a bendecirlo y empieza a darle respuestas a su problema. A veces estamos tan cansados o tan agotados, o estamos en muchos problemas que no vemos la salida, y nosotros quisiéramos llegar a Dios a orar con una gran lista de peticiones, de respuestas que necesitamos en ese momento. Pero no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado que hay unos momentos donde hemos pasado por problemas y está tan tremenda la situación, y tengo una gran lista de peticiones, y cuando llego a la presencia de Dios, a buscar el rostro de Dios, hay veces que le digo, Señor, aquí está mi lista, y la voy a poner a un lado, ni siquiera te voy a decir lo que hay en la lista, porque estoy tan cansado que ya no quiero
recordarme o pensar en mi problema, mejor permíteme alabarte en un momento y empiezo a adorar a Dios, empiezo a alabar a Dios y me voy olvidando de toda esa lista de peticiones, por decirlo así. Y el Señor empieza a obrar maravillosamente a través del problema y empieza uno a agarrar no solamente respuestas de Dios, sino que también fuerzas espirituales, fuerzas cuando a veces no hay fuerzas. Empieza uno a tener sanidad cuando está enfermo. Así que cuando alabamos a Dios, encontramos la bendición de Dios. Por eso es necesario que nosotros siempre en los problemas alabemos a Dios. Y usted lo puede ver ahí en Isaías 43:21, en Efesios 1:3 al 14, y ahí en las notas están las citas para que usted pueda estudiarlas ahí en su casa. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Otra de las cosas es porque la alabanza hace que descienda la bendición de Dios a nosotros, pero también porque hemos sido instruidos a alabar a Dios. Si usted lee los salmos, si usted ha leído los salmos y usted quiere, o si usted no lo conoce y quiere leerlo, se va a dar cuenta que la Biblia lo invita a alabar a Dios. Hay pasajes como: pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Empieza la Biblia a sugerirle, empieza a motivarlo para que usted alabe a Dios y empieza a decirle por todas las cosas por qué lo debe alabar, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él nos hizo, no nos hicimos a nosotros mismos. Dice la Biblia: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Y empieza la Biblia, empiezan los salmos a instarnos a nosotros a alabar a Dios. ¿Y por qué debemos alabar a Dios? Porque la alabanza es un sacrificio que agrada a Dios. El pasaje con el que empezamos la semana pasada en Hebreos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así que nuestra alabanza es el fruto de nuestros labios, es la pronunciación que nosotros hacemos en una alabanza hacia Dios. Así que, ¿por qué debemos de alabar a Dios? Por todas estas cosas, porque es un sacrificio también que nosotros llevamos delante de Dios, como lo dice Hebreos 13:15 al 16 y Romanos 12:1. También otra de las cosas es de que la alabanza es un arma. No sé si usted ha pensado en esto o ha estudiado acerca de eso, pero la alabanza es un arma. Cuando el diablo viene a molestarlo, a hostigarlo, cuando el diablo viene a darle problemas, cuando el diablo viene a ponerle pensamientos raros, por decirlo así, usted empieza a alabar a Dios y se va a dar cuenta que la alabanza es un arma poderosa en la iglesia. Dice aquí en las notas: la alabanza puede ser un arma contra nuestro enemigo Satanás y sus seguidores, o sea, contra los demonios. Y dice: en la guerra espiritual no seguimos alabando y cantando solo por amor a ello, sino al contrario,
debemos sentir por el Espíritu Santo la palabra de Dios en la que reposa la unción de Dios. O sea, cuando cantamos a Dios alabanzas, no solamente lo hacemos porque nos gusta cantar o porque tal vez estamos sintiendo esa canción o ese canto en ese momento, sino que debemos ser inspirados en nuestro espíritu por el Espíritu Santo a producir una alabanza que agrade a Dios. Y cuando nosotros somos inspirados en nuestro espíritu, somos conmovidos por el Espíritu Santo y empezamos a alabar, entonces la alabanza nuestra empieza a ser ungida de Dios. Empezamos a poder alabar a Dios en nuestra alabanza con unción. No sé si usted ha experimentado cuál es la diferencia de un canto que usted canta así comúnmente a un canto que está ungido por el Espíritu Santo. No sé si usted ha experimentado eso, pero hay mucha diferencia. Cuando viene la unción de Dios, empiezan a pasar cosas en su mente, en su corazón, en medio de su ser. Empiezan a pasar muchas cosas espirituales. Posiblemente puede empezar a ver una visión a través de la alabanza. Posiblemente puede empezar a sentir el Espíritu Santo a través de la alabanza. Y cuando empieza a sentir la unción, automáticamente empieza a levantar las manos, automáticamente empieza a ver lo bueno que ha sido Dios con usted y empieza a sentir la presencia de Dios. Eso solamente pasa cuando usted empieza a rendir todo su ser delante de Dios en alabanza. Debemos, dice aquí las notas, deberíamos perseverar hasta que el poder de Dios abra camino. Esta clase de alabanza no es pronunciada solo silenciosamente en nuestro corazón, sino más bien ha de ser oída. En pocas palabras, cuando usted alaba a Dios, debería perseverar en esa alabanza hasta que usted sienta el poder de Dios. Y para sentir el poder de Dios, esa alabanza no nada más debe quedarse en su corazón en una manera silenciosa, sino que debe ser oída por Dios. En pocas palabras, usted debe hablarlo, pronunciarlo, recitarlo, cantarlo, hasta si es posible gritarlo delante de Dios, para que esa alabanza sea, esa inspiración sea oída, sea escuchada. Y entonces el poder de Dios va a empezar a fluir. Por eso es muy bonito cuando usted está en una iglesia y todos están alabando a Dios y usted empieza a alabar a Dios junto con ellos, pero de repente es transformado, empieza a sentir la unción y ya deja de cantar y ahora empieza a orar, empieza a alabar a Dios, empieza a exaltar a Dios y de repente empieza a alzar sus manos y de repente empieza a fluir el poder. Ese es el tipo de alabanza que usted debería tener siempre. Ahora, no solamente en la congregación, no solamente en la iglesia, sino que también ahí donde usted busca al Señor a solas, ya sea en su carro, ya sea en su casa, ya sea en un lugar privado que tenga en su casa para buscar a Dios, ya sea cuando se despierta a medianoche, en la madrugada y le da agradecimiento a Dios. Ese sería el tipo de alabanza que usted debería siempre de perseverar
para buscar el poder de Dios a través de la alabanza. Y entonces cuando esto ocurre, cuando Dios empieza a derramar su poder a través de la alabanza, es a este tipo de alabanza al cual el enemigo le tiene miedo y el cual al enemigo huye, porque se vuelve en un arma poderosa en un cristiano. Así que la alabanza puede ser un gran arma que nosotros tenemos como iglesia para poder no solamente exaltar el nombre de Dios, sino que también pelear en contra del enemigo. En una ocasión, en una campaña, y esto es un ejemplo que me gusta usarlo siempre, y quisiera tener una grabación de eso para poder ponérsela a ustedes, para que ustedes pudieran ver el tipo de poder que tiene Dios, que nos da Dios cuando nosotros exaltamos su nombre, y el tipo de poder que tiene Dios contra el enemigo a través de la alabanza. En esta campaña iba a llegar un hermano que Dios lo usa mucho, y entonces un satánico que el diablo lo usaba siempre para ir a estorbar en las campañas. Le habló el diablo a esta persona y le dijo: quiero que vayas a estorbar esta campaña y que vayas a hacer lo que tú eres experto en hacer, y yo te voy a ayudar. Entonces ese satánico dijo: con mucho gusto. Y en esa campaña empezaron a repartir los volantes para dar la fecha cuando iba a empezar la campaña. Y este satánico agarró uno de estos volantes y miró la fecha y dice: bueno, esto es perfecto, ahí voy a llegar, voy a estar en punto para poder hacer lo que yo quiera para esta campaña e impedir la obra de Dios. Y el hombre ya había tenido éxito en otras campañas en donde él había hecho grandes cosas contra la obra de Dios. Lamentablemente en algunas campañas había tenido éxito porque los hermanos no estaban muy entregados a Dios, pero llega aquí con el mismo entusiasmo de siempre, y era en un lugar público, era un estadio al aire libre la campaña, y de repente empieza la campaña, empieza el servicio y empiezan todos a adorar a Dios. Y él se pone en las filas de enfrente y empieza a reprender en su manera que fue enseñado. Empieza a decir en cantos, empieza a decir algunos mantras que él sabía, satánicos, para poder combatir todo lo que estuvieran haciendo. Pero de repente se termina la alabanza y dice: bueno, tenemos un canto especial por un hermano, y menciona el nombre del hermano y pasa el hermano adelante, toma el micrófono, y entonces dice él: bueno, pues ahora es muy fácil derribarlo desde aquí con todos mis encantos, y empieza a hacer muchas cosas con los dedos y empieza a hacer muchos ritos satánicos en su mente en voz baja para poder decirlos. Y empieza este hermano a cantar, que era un momento especial que le habían dado. Empieza a cantar ese canto: cuán grande es él. Y empieza a decir: Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y de repente este satánico empieza a temblar y empieza a desesperarse, y los demonios que él tenía dentro le empiezan a decir: vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y cuando esta persona sigue cantando y empieza el coro y dice: mi corazón entona la canción. Y entonces ya no pudo más y quería vomitar, y los demonios le decían: vámonos y vámonos y vámonos. Y hasta que salió de ahí corriendo,
se fue a la puerta del estadio y ahí bajo de unas sillas, como son grandes, es muy diferente en un estadio. Entonces él ahí en un lugar privado, en un lugar oculto, empezó a decir qué pasó, y le empezó a hablar a los demonios, y los demonios le empezaron a decir: vámonos de aquí, vamos a regresar otro día. Y él dice: no, dice, esto que me ha pasado, dice, nunca me había pasado antes y yo quiero regresar. Y entonces dice: no, vámonos de aquí, le decían los demonios. Y entonces él les dice: bueno, pues ustedes supuestamente son poderosos, ¿por qué no me ayudan? Nosotros podemos hacer grandes cosas contra este hombre que está cantando, porque él todavía no conocía el poder de Dios. Y entonces dicen los demonios: si tú quieres regresar, regresa solo, porque nosotros no vamos a ir. Y pues resulta que él regresó, y ahí mismo, cuando se fueron los demonios, empezó a vomitar. Pero el final de todo es de que este hombre al final quedó libre. Pero Dios empezó a debilitarlo, empezó a obrar en él a través de una alabanza. Imagínense, todavía no había llegado la prédica y esta persona ya estaba sintiendo el poder de Dios involuntariamente, porque un hijo de Dios y un pueblo de Dios se había puesto a adorar a Dios, y Dios respondió con poder, y Dios respondió con su unción. Así que la alabanza es un arma en las manos del creyente. Seguidamente, entonces, terminamos lo que es alabanza y vamos a empezar a ver lo que es adoración. Antes de seguir, déjeme decirle que todo mundo puede alabar. Todo mundo puede alabar. Si usted invita a un compañero de trabajo a la iglesia y llegan los dos, y hoy se acostumbran las iglesias que ahí delante de todos están pasando la letra del canto, para que si no se lo sabe, entonces así pueda unirse a cantar. Así que si usted lleva un compañero, una compañera de trabajo a la iglesia y le gusta el ritmo de la alabanza, puede ver esta letra y puede cantar. Y se le hace bonito cantar, hasta le trae paz a su ser el cantar. Pero es todo lo que hará, porque todos pueden alabar. Pero en la adoración es muy diferente, no todos pueden adorar. Entonces, si ese compañero o esa compañera lo acompañara a usted a la iglesia, lo acompañaría también a alabar en un canto. Pero cuando usted empiece a adorar, cuando la iglesia empiece a adorar, ahí sí no lo acompañaría, porque la adoración es muy diferente. La alabanza es algo que sale de nuestro exterior, por decirlo así, de nuestros labios, tal vez de nuestras palmas, tal vez de si tenemos si podemos tocar algún instrumento, algo del exterior, la batería, la guitarra, el pandero, algo del exterior. Pero la adoración solamente viene del interior nuestro. Entonces, hay una gran diferencia entre la alabanza y la adoración, porque la alabanza viene del exterior, pero la adoración viene del interior. Dice: la adoración es apreciar a Dios porque Él es digno. Él es digno de ser alabado. Aunque usted no crea en Él, Él es digno de ser alabado. Aunque usted no lo haya visto, Él es digno de ser alabado. Aunque usted tenga un día en la iglesia de haber nacido de nuevo, Él es digno de ser alabado. Y aunque usted tenga 20 años en la iglesia, Él es digno de ser alabado.
Apocalipsis 4:11, Apocalipsis 5:2. Las palabras hebreas para adoración es shahá y significa inclinarse. La palabra griega principal traducida como adoración es proskuneo y significa besar la mano, rendir homenaje o reverenciar. La adoración bíblicamente tiene entonces el significado implícito de la adoración desinteresada a un ser mayor. Eso quiere decir que nuestra adoración no es obligatoria. Dios no nos obliga a adorar. Cuando sale de nuestro interior es porque nosotros conocemos que Él no es nada más nuestro proveedor, no es nada más nuestro salvador, no es nada más nuestro redentor, sino que aunque Él no nos hubiera redimido, aunque Él no nos hubiera salvado, Él todavía es digno de ser adorado. Él merece toda adoración. Y ahorita vamos a ver, más adelantito vamos a ver un video y les voy a mostrar más o menos de lo que le estoy hablando. Así que la adoración es algo desinteresado. Usted cuando alaba a Dios, puede que le digan en la iglesia, hermano, cante, y usted empieza a cantar, tal vez porque está siendo regañado a veces, o está siendo invitado a cantar, lo está haciendo porque está siguiendo como a veces órdenes, pero cuando entra la adoración, y a veces hasta la dice, aplauda, aplauda, y entonces empieza a aplaudir como que un poco forzado, pero cuando llega la hora de la adoración, eso surge espontáneamente de una manera desinteresada. Yo no veo que haya necesidad de que en la iglesia le digan adore, porque eso tiene que surgir voluntariamente de nosotros. Mientras más conozcamos a Dios, más adoración vamos a tener hacia Él. Mientras más sepamos quién es Dios, más espontáneamente va a surgir esta adoración de nosotros. Dicen las notas, Jesús derrama su sangre para darnos el privilegio de adorar al Padre. Hebreos 10, 19, 22. A través de Jesús, todo creyente llega a ser un sacerdote de Dios, es decir, aquellos que presentan al pueblo de Dios a Dios y a Dios al pueblo. Apocalipsis 1:6, Primera de Pedro 2:9. Debemos poner a Dios primero en nuestra vida y la adoración es una expresión de esto. Cuando da a Dios en esta manera, Él nos acerca a sí mismo y nos colma de bendiciones. Adorar a Dios no es solo cantar canciones. En efecto, como discípulo de Jesús, todo lo que hacemos, es decir, nuestro trabajo, nuestras actividades diarias, estudio, vida familiar, etcétera, debería ser adoración a Dios. La verdadera adoración a Dios involucra dar el 100% de nuestra vida a Él. Estar totalmente dispuestos y totalmente obedientes a Él. La adoración de Dios es un estilo de vida de traer gloria a Dios. Así que en el creyente no nada más es cantar un canto.
sino que debe ser un estilo de vida. Usted, por medio de su trabajo, puede adorar a Dios y alabar a Dios. ¿Cómo? Haciendo un buen trabajo. Usted en su familia puede alabar y glorificar a Dios y adorar a Dios. ¿Cómo? Siendo un buen padre, siendo una buena madre, siendo un buen hijo, siendo un buen hermano, siendo una buena hermana en su hogar. Entonces usted está dando el 100% a Dios. Cuando lo ve de esta manera, entonces cuando hace algo, lo hace no por agradar, por decirlo así, a su esposo o a su esposa, no por agradar a su hermano, a su hermana, sino que por agradar a Dios. Si usted puede ver en los hogares, siempre los hermanos y las hermanas siempre se andan peleando y no quieren hacer cosas para el otro. Pero cuando hay un cristiano, este hermano ya no dice voy a hacer algo para mi hermana, voy a hacer algo para mi hermano, sino que dice voy a hacer algo para Dios. Y entonces ese enfoque empieza a cambiar. De igual manera es cuando nosotros estamos en nuestro trabajo y de igual manera es cuando nosotros estamos sirviendo en la iglesia. Si usted en la iglesia está sirviendo de alguna manera y está enfocándose en los hermanos, tengo que hacer esto para los hermanos, tengo que hacer lo otro para los hermanos, entonces se va a empezar a agotar, se va a empezar a veces a enfadar, se va a empezar a veces hasta a enojar con los hermanos porque lo está haciendo para ellos. Pero si su servicio en la iglesia empieza a decir voy a hacer esto para Dios, entonces su trabajo va a ser muy, muy diferente. No sé si me explico en lo que estoy hablando, pero esa es la manera correcta de ver las cosas. Yo en la iglesia he servido en diferentes posiciones, de diferentes maneras, y trato de siempre decirle a Dios que lo estoy haciendo para Él. Y entonces, cuando lo hago para Él, ya no me molesto que los hermanos lleguen temprano, que los hermanos lleguen tarde, que los hermanos estén serios, que los hermanos estén riéndose, que los hermanos estén hablando de mí, que los hermanos estén saludándome o no me estén saludando. Y ya no me enfado por eso, porque mi enfoque está en Dios y no en los hermanos. Claro que lo hacemos con amor también para los hermanos, pero nuestro enfoque cuando está en el Señor, nuestro amor surge diferente hacia los hermanos. Así que debe ser un 100% de nuestra vida cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios. Por nuestros estudios, en una ocasión cuando yo estaba estudiando, me estaba yendo un poquito mal con los grados y me estaba esforzando mucho, me estaba estresando mucho por tener buenos grados. Y luego digo, bueno, pues Señor, aquí lo dejo todo. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer para ti. Así que voy a estudiar para ti. Imagínense, aún en la escuela puede hacer eso para el Señor. Y empiezo a tratar de agradar al Señor a través de mis estudios. Y entonces mi enfoque cambió. Entonces ya no me empecé a frustrar mucho y agotar mucho por mis estudios. Y Dios me fue ayudando. Claro que uno no es tan bueno como uno quisiera, sino que con la ayuda de Dios es posible siempre en todo lo que hagamos en la obra de Dios. Y Dios me fue ayudando y empiezo a sacar buenos grados.
Y entonces es una de las maneras que también usted puede adorar y alabar a Dios. Dice Juan capítulo 23. Bueno, antes de eso vamos a leer algunos pasajes que hemos pasado, y vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Vamos a ver, creo que todavía no. Ok, vamos a ver este pasaje que dice San Juan 4, 23, 24, y ahí están en las notas. Así que si quiere abrir su Biblia la puede hacer, y si no lo puede leer ahí en las notas, pero ahí está. Dice San Juan capítulo 4, verso 23, 24, y dice de esta manera: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí hay algo muy interesante, porque dice que la hora viene y ahora es. En pocas palabras, es ya. Si usted ve este video, lo van a ver en YouTube. Si lo ve en una semana después que fue en vivo, dice, y ahora es. En pocas palabras, este es el momento. No importa en qué momento lo vea, este es el momento cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nos dice no solamente que debemos adorar al Padre, sino que nos dice que lo debemos hacer en espíritu y en verdad. Y luego dice que el Padre tales adoradores busca. Así que el Padre está buscando más que un canto bonito de sus labios. Está buscando más que un canto gozoso de sus labios o de su corazón, o más que un instrumento que usted puede tocar, un pandero, una guitarra, una melodía bonita. Está buscando el Padre más que eso, y quiere adoradores que puedan adorarle en espíritu y en verdad. Una de las maneras que usted puede adorar en espíritu y en verdad es naciendo de nuevo. Es aceptando a Cristo y naciendo de nuevo. Cuando nace de nuevo, usted nace del Espíritu, y ahora las cosas que usted hace las va a poder hacer en el Espíritu. Mientras no nazca de nuevo, no nace del Espíritu, su adoración, si es que quiere alabar a Dios, no va a ser en espíritu y en verdad. Lamentablemente no va a ser así. Y dice, el Padre tales adoradores busca. Quiere decir que el Padre también en medio del mundo tiene adoradores que no le adoran en espíritu. Él tiene mucho de ellos, pero Él busca a los que adoran en el espíritu. Y dice, y los que adoran en el espíritu es necesario que adoren. Es muy profundo este pasaje. Pudiéramos pasarnos mucho tiempo meditando en él, porque el Padre, teniendo tantos adoradores, los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles que le adoran en espíritu y en verdad, perfectamente, sin mancha ni arruga, porque el Padre busca en nosotros que le adoremos también en espíritu y en verdad. Podemos
contestarlo fácilmente, podemos contestarlo ligeramente y podemos decir que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, porque ese es el tipo de adoradores que tiene. O sea, en pocas palabras, no hay otro tipo de adorador más que ese. Y quiere que nosotros como humanos podamos hacerlo en espíritu y en verdad. Así que si alguien ve este video y no ha nacido de nuevo, necesita nacer de nuevo para poder adorar en espíritu y en verdad. Y el Padre esos adoradores busca. Dice aquí hay 5 puntos que podemos aprender de este pasaje que acabamos de ver. El primero es: adoramos al Padre como hijos e hijas redimidos porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, una de las cosas es de que nosotros le amamos porque Él primero nos amó y nos enseñó ese amor que Él tiene para con nosotros. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, cuando nosotros empezamos a ver el carácter de Dios, cuando nosotros empezamos a ver qué tipo de Dios nosotros tenemos, vamos comprendiendo su amor hacia nosotros. Y cuando comprendemos ese amor de Dios hacia nosotros, entonces nosotros vamos a poder amar a Dios de una manera mejor. Y vamos a poder amar a los hermanos también de una manera mejor. Vamos a ver si ya puedo conectarme aquí. Déjenme ver primero si está. Ok, aquí estamos bien. Entonces vamos a ver unos pasajes bíblicos y luego vamos a ver también algo por acá. Muy bien, aquí este pasaje nos dice, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice el pasaje que acabamos de leer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Otra de las cosas que debe entender es que Dios es espíritu. ¿Amén? Y dice aquí, pero Dios, 1 Corintios 2, 10 al 13, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Otra de las cosas por las cuales nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad es porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que este es un gran pasaje
que nos revela una de las cosas por qué debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es porque Dios, a través en el Espíritu Santo, por decirlo así, podemos nosotros conocer lo espiritual. Nuestro espíritu se deja llevar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le empieza a revelar y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Adoramos desde nuestro espíritu. Significa que debemos nacer de nuevo del Espíritu Santo si hemos de adorar a Dios aceptablemente. Nuestra adoración a Dios debería ser llevada e inspirada por el Espíritu Santo. Solo Él sabe cómo debemos de adorar a Dios de una manera que sea agradable al Padre. ¿Se ha preguntado alguna vez usted si su adoración, si su alabanza es aceptable para con Dios? ¿O no? ¿O nada más alaba a Dios y adora a Dios y ahí como salga? Algunas personas dicen, pasan a cantar un canto en el púlpito y dicen, bueno, pues voy a cantar un canto ahí como salga. Pero ¿será ese tipo de alabanza el que Dios aprueba? ¿Aprobará Dios su adoración cuando usted adora? ¿Estará usted adorando a Dios en espíritu y en verdad? Una de las cosas es de que nuestra adoración tiene que ser aceptable delante de Dios. Entonces, para conocer eso, es muy importante ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él conoce, escudriña todo lo de Dios, la voluntad de Dios, y nosotros podemos, el Espíritu Santo nos puede revelar a nosotros la voluntad de Dios a través de nuestra alabanza o nuestra adoración. Dice aquí también que otra de las cosas que podemos aprender es que adoramos desde nuestro corazón. Adoramos en verdad desde la realidad de una vida en comunión con Dios, el Padre, por Jesús, su Hijo. La palabra griega traducida como verdad es aletheia, la cual también significa realidad. Necesitamos ofrecer nuestra más sincera adoración a Dios con nuestra boca. Necesitamos expresar la melodía en nuestro corazón y el gozo que Jesús nos trae. Cuando alabamos a Dios en verdad, significa que nuestras palabras tienen que tener sentido y nuestras palabras tienen que ser verdaderas. Si nosotros estamos orando el Padre Nuestro y decimos, perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero luego usted no ha perdonado al que lo ofende, el Espíritu Santo, si es que ha nacido de nuevo usted, entonces el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a decir, yo quiero que me adores no nada más en espíritu porque ya naciste de nuevo, sino que en verdad, que tus palabras sean verdaderas, que tengan peso, sinceras delante de Dios. No podemos alabarle a Dios con mentiras. No podemos decirle cosas a Dios, tratar de engañar a Dios, por decirlo así. Porque cuando eso pasa, entonces nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos y nuestra alabanza, nuestra adoración no va a ser aceptada. A veces se ve como que si la alabanza en una iglesia estuviera nada más llegando al techo de la iglesia y de ahí no pasa. Y a veces se ve que la alabanza de la iglesia
puede llegar hasta el trono de gracia de Dios y derramarse como perfume en la presencia de Dios. Entonces, eso significa alabarle en verdad. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Es un tremendo allá afuera y en la iglesia quiere ser un santo y quiere hacer muchas cosas malas allá afuera y quiere venir a la iglesia y sentarse y empezar a cantar a Dios con esos labios que han maldecido, con esos labios que han dicho malas palabras. Dice la Biblia que una fuente no puede producir dos tipos de agua, agua dulce y agua amarga. No, solo puede producir una. Entonces, si sus labios producen maldiciones, no pueden producir una adoración, una alabanza a Dios aceptable, porque sus labios están mal. Entonces, su alabanza, su adoración tiene que ser sincera, tiene que alabar a Dios en verdad, no solamente en espíritu, pero en verdad a lo que usted está hablando o a lo que está haciendo o como se está presentando delante de Dios. Así que otra de las cosas también, dice el número 4, adoramos con nuestro entendimiento. No sé si usted adora a Dios con su entendimiento, pareciera muy simple. Pareciera muy simple hacerle esa pregunta porque me va a decir, no, hermano, claro que sí, ¿cómo no voy a entender yo lo que estoy diciendo? Pero a veces nosotros estamos en un modo automático, donde su oración a veces la hace automatizada, que llega a la presencia de Dios y empieza a dar ese tipo de oración automáticamente y no sale de su corazón y no lo entiende porque ya está automatizado. No sé si le ha pasado así. Yo trato, cada vez que oro por los alimentos, trato de hacerlo de una manera diferente para que no sea automatizado, porque si no, ya ni siente la oración, ya ni agradece y muchas cosas pasan. Entonces, así de la misma manera es con el entendimiento. A veces están orando, adorando a Dios y cuando se dieron cuenta, ya dijeron algo que no es. Entonces no estaban buscando a Dios con su entendimiento. Y es muy bueno poder hacerlo con nuestro entendimiento. Y lo debemos hacerlo así porque nosotros lo conocemos personalmente. Si usted no ha conocido a Dios, a Jesús personalmente, lo invito a que lo conozca. Se puede conocer personalmente. No está en una religión, pero al menos eso espero yo, que usted no esté en una religión, sino que esté en una relación. Y cuando está en una relación, trate de hablarle a su marido, trate de hablarle a su mujer, trate de hablarle a su hijo, trate de hablarle a su hija, automatizado, y va a ver que ellos rápidamente se van a dar cuenta y le van a decir que eso no les gusta, porque es algo sin pensar, es algo que sale automáticamente de los labios, no tiene sentido para ellos, ni para uno a veces tiene sentido. Entonces debemos adorar a Dios con nuestro entendimiento. Muchas personas a veces tienen problemas para enfocarse en la iglesia, y están en la iglesia y están en la alabanza y la adoración, y ellos pensando si dejaron la estufa prendida, pensando si le van a dar el viernes libre en el trabajo, pensando si le van a aumentar $1 más en su trabajo, pensando cómo lo voy a hacer para llegar a tiempo a echarle gas a mi carro y luego irme a trabajar y no se me haga tarde.
no está adorando a Dios en entendimiento. Entonces yo creo que con esos ejemplos ya está un poquito claro de que si nosotros vamos a ponernos a adorar a Dios, por favor, hagámoslo con nuestro entendimiento, sabiendo que el Padre está escuchándonos, sabiendo que el Padre está enfrente de nosotros y quiere tener una buena comunión con nosotros. Otra de las cosas, número 5, y es algo que detesta el diablo, es algo que a él no le agrada para nada, es que nosotros adoramos a Dios voluntariamente. Adoramos a Dios, alabamos y adoramos a Dios por iniciativa, porque Él así lo desea. Cuando Dios nos alcanzó, cuando nosotros fuimos salvos, cuando nosotros nacimos de nuevo, no encontramos a Dios porque Dios no estaba perdido. Él nos encontró a nosotros porque estábamos perdidos, y no solo perdidos, sino que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y una vez que Él nos redime y nos lava con su preciosa sangre, nos cambia, nos transforma, nos bendice, entonces nosotros ahora podemos tener iniciativa a buscar a Dios. Si usted tiene iniciativa de buscar a Dios y adorar a Dios en su hogar, lo felicito porque lo está haciendo de una manera voluntaria, y al diablo no le gusta eso, porque el diablo, todos esos satánicos que tiene, todos esos brujos y brujas que tiene, todos esos hechiceros, todas estas personas que practican las cosas ocultas, son obligados para adorar, obligados para alabar a Satanás. Nadie lo hace voluntariamente. Aún ellos quieren salirse de eso y no los quiere dejar ir el diablo. Los tiene atados, los tiene encadenados y no lo hacen voluntariamente. Por eso el diablo se enoja con nosotros cuando lo hacemos voluntariamente, y por eso a veces yo en unas ocasiones me gusta recalcárselo y me gusta decirle al Señor: Señor, aquí estoy delante de tu presencia voluntariamente, delante de ti. Nadie me ha obligado a venir. Yo quiero estar aquí, lo hago voluntariamente, y eso le enfada al diablo. La adoración es una prioridad en el cielo. Si yo le preguntara a todos cuántos van al cielo, ¿qué me respondería usted? Espero que me dijera: sí, yo voy al cielo. Ahora, se las puedo hacer más fácil para que no se esfuerce tanto, y les puedo decir cuántos quieren ir al cielo. Todo el mundo, aún a los que no han nacido de nuevo, dirían yo. Entonces, si quieren ir al cielo, déjenme decirle que en el cielo la adoración es una prioridad. Y ellos adoran a Dios de una manera perfecta en el cielo. Entonces su adoración se tiene que transformar en una adoración perfecta. En nuestra imperfección nosotros podemos adorar perfectamente. No sé si entiende esto, pero en nuestra imperfección nosotros podemos adorar y alabar a Dios perfectamente. Así que lo dejo para que piensen esto. Es una prioridad en el cielo. Siempre que vemos una imagen de Dios en la Biblia, y cuando digo imagen no estoy hablando de una figura, sino que estoy diciendo cuando Dios se presenta en la Biblia, entonces vemos la adoración en desarrollo. Isaías 6:1-5, Apocalipsis 4:6-11, Ezequiel 47:1-12. La adoración da lugar al dominio de Dios, y la forma de adoración o la liturgia, lo que hacemos, no es lo importante. Lo importante es si la vida de Dios está en nuestra adoración. En pocas palabras, no importa si usted adora a Dios con palabras elocuentes, con palabras callejeras o con palabras simples.
Lo que importa es de que esas palabras sean sinceras. No importa el tipo de liturgia que usted haga, si lo hace de pie, si puede orar, adorar a Dios de pie, con las manos alzadas, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, de rodillas, acostado, postrado, no importa. Lo que importa es cuánto está Dios en su vida. Cuando Dios está en su vida como prioridad, cuando usted conoce a Dios, entonces su adoración, no importa de la manera que usted lo haga, no importa si va manejando en el freeway, va cantando y tiene una mano levantada, en ese momento su adoración va a ser aceptable, su alabanza, porque lo está haciendo de una manera aceptable. Lo que importa cuánto es que Dios esté en usted, no cuánto usted sabe de Dios. Entonces, cada vez que nosotros vemos en la Biblia un pasaje en el cual se menciona a Dios, empezamos a ver el tipo de adoración. Y vamos a probar a ver a través de este video Isaías capítulo 6. Lo voy a poner aquí en un video para que usted pueda ver. La verdad, yo estaba buscando otro video, es más impactante, pero no lo pude encontrar. Y creo que, no sé si usted ya sabía, pero estas plataformas ya quitaron mucho material cristiano bueno, así que algunas cosas ya no están disponibles, otras cosas sí están disponibles. Entonces, vamos a ver Isaías capítulo 6. Creo que vamos a ver, lo tengo por acá. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Así que cada vez que nosotros vemos que Dios aparece en la Biblia, por decirlo así, en su trono o en la manera que es Él, empezamos a ver adoración, empezamos a ver alabanzas, empezamos a ver todo este tipo de cosas que
que nosotros, que los ángeles, por decirlo así, la manera que ellos adoran a Dios. Aquí en Isaías capítulo 6, habían serafines delante del trono de Dios. Uno de ellos, como quien dice, ayudó a Isaías porque se había muerto, porque sus labios estaban inmundos y él era un profeta de Dios. Eso no quiere decir que él era un mal hablado, sino que quiere decir que al ver tanta santidad, él dijo, wow, yo no soy digno de esto, y cayó muerto. Entonces lo tuvieron que socorrer un serafín de esta manera para poder ayudarle. Pero es tremendo cuando nosotros vemos a Dios en su trono celestial, en el ámbito, en el ambiente celestial, con estos personajes preciosos que son su creación, al igual que nosotros, serafines, querubines, arcángeles y ángeles, adorando su nombre. Es muy tremendo. Entonces, cada vez que usted adore a Dios, cada vez que usted alabe a Dios, piense en esto, en que usted se está uniendo a ángeles, a arcángeles, a serafines, a querubines, a adorar a Dios. Y entonces lo va a hacer de una manera diferente. Va a alabar y adorar a Dios de una manera diferente. ¿De qué manera podemos ofrecer alabanza y adoración a Dios? Vamos en la página número 16. Vamos a empezar la 17. La Biblia nos dice, y aquí están todos los pasajes escritos para que usted lo pueda leer. Si usted piensa que a Dios no se le puede adorar o alabar de algunas maneras, la Biblia nos dice todo lo contrario, o nos da muchas especificaciones de cómo podemos hacerlo de la manera correcta. Lo podemos hacer con palabras, Salmo 9:1. Lo podemos hacer con gritos, Salmo 95:1. Lo podemos hacer con inclinación, inclinándonos hacia Él, Salmo 95:6. Lo podemos hacer con cánticos, Salmo 104:33. Lo podemos hacer con danza. Esto es un símbolo de una verdad mayor, que toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo están dados al Señor en respuesta a su amor, Salmo 154. Cuando usted lo alaba, lo adora con danza, en el espíritu, es cuando todo su ser, alma, todo su espíritu, alma y cuerpo están unánimes en adoración a Dios. Lo podemos alabar y adorar con las manos alzadas, expresando dependencia en Él o victoria en el Señor, Salmo 134:2. Lo podemos alabar y adorar con instrumentos, normalmente, aunque no siempre acompañado con cántico. Puede ser nada más con instrumentos, sin canto. Lo podemos alabar a Dios, y lo podemos hacer con instrumentos y cantando. Lo podemos hacer delante de Dios. Entonces, que el Señor le bendiga, hermana Rocío. Y entonces lo podemos hacer con todo nuestro estilo de vida. Con todo nuestro estilo de vida. Es lo que hablamos hace un momento, en nuestro trabajo, en la escuela, en el estudio. Podemos cantar con el Espíritu nuestro lenguaje dado por Dios. Lo puede hacer en lenguas, puede alabar a Dios en lenguas, si es que el Espíritu Santo le ha dado el don de lenguas. Con salmos, con palabras cantadas de la Biblia, puede cantar un salmo también. Con himnos, hay himnos muy preciosos. Estuvimos hablando del himno Cuán grande es Él, es muy precioso. Con composiciones que especialmente ensalzan a Jesús
como Señor. Lo podemos alabar también con tipo de cantos directamente a Jesús. Canciones originales, usted puede ser inspirado por el Espíritu Santo y ser compositor de alabanzas bien preparadas o inspiradas por el Espíritu Santo, que expresan nuestra experiencia en el Señor. Así que de todas estas maneras lo podemos hacer delante de la presencia del Señor. Y aquí es donde llegamos al final de la lección de la alabanza y la adoración, y vamos a hablar un poquito del próximo tema, que es la Santa Cena. Pero antes de entrar a la lección número 10, la Santa Cena, quisiera darle tiempo a ver si alguien tiene alguna pregunta acerca de la alabanza y la adoración. Y si hay una pregunta la pueden hacer, y si no, pues vamos a seguir adelante con el tema de la Santa Cena. Así que en las notas es la página número 17, la Santa Cena. Lucas 22, capítulo 22, verso 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es la Santa Cena del Señor? En primer lugar, ¿por qué le decimos Santa Cena? Y a veces lo estamos participando de ella en la mañana, a mediodía, en la tarde. ¿Por qué no le cambiamos a desayuno? ¿Por qué no le cambiamos a almuerzo? ¿Por qué no le cambiamos algo más? ¿Por qué le decimos Santa Cena? Se le dice Santa Cena porque el momento que Jesús lo hizo era una cena que ellos hicieron. Y entonces por eso se le dice Santa Cena, aunque usted participe de ella o lo celebren o lo hagan a las 10 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. Por eso se le dice Santa Cena. Muchas iglesias ya le empiezan a cambiar, y hay muchas iglesias donde ya no se enseña sobre la Santa Cena, pero las que practican la sana doctrina siempre están enseñando respecto a la Santa Cena, y esto es muy importante hacerlo porque dice la Biblia aquí en este pasaje que leímos, dice: haced esto en memoria de mí. Haced esto. En la Biblia nada más vemos dos sacramentos que se practican, que Jesús instituye o que Jesús pide que se practiquen en la iglesia. Y uno de ellos es el bautismo en agua y el otro es la Santa Cena. Así que por eso en las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, las iglesias en donde hay nacidos de nuevos o nacidos en el Espíritu, se practica la Santa Cena. Y dice las notas: ¿qué es la Santa Cena? Es la comida simbólica que estableció y mandó nuestro Señor Jesús, en la que los cristianos recuerdan su sacrificio, en la que reconocen participar en los beneficios de su muerte, en la que tienen comunión con Él y con otros cristianos al compartir en esta comida con gratitud a Dios. Básicamente es una expresión de nuestro compromiso con Dios y nuestra relación juntos en el cuerpo de Cristo. La Cena del Señor dirige nuestra atención a Jesús y nos recuerda lo que hizo Él por nosotros y por el mundo en la cruz. Primera de Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieses este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a participar de la Santa Cena? Hasta que Él venga. Así que es una comida simbólica en la cual nosotros cuando lo hacemos, cuando tenemos la comunión de la Santa Cena, nosotros participamos. Primeramente nos hace recordar el sacrificio de Jesús. Muchas veces nosotros como humanos somos olvidadizos y se nos olvida los grandes milagros que ha hecho Jesús. Imagínense el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo de Israel vio la mano fuerte de Dios, vio la mano maravillosa de Dios, vio la mano poderosa de Dios, vio el mar rojo partirse en dos y ellos pudieron pasar en seco en medio de este mar. Vio la columna de fuego que les daba calor en la noche, que les daba protección en la noche, que los cobijaba en la noche. Vieron la columna de nube durante el día que les daba sombra, que les daba también descanso, que les daba también protección del sol, protección de muchas cosas. Y aún así, ellos se olvidaron de todos los milagros que Dios hacía con ellos. La Santa Cena a nosotros nos recuerda el sacrificio de Jesús. De otra manera, no nos recordaríamos del sacrificio de Jesús. Gracias a Dios porque en muchas iglesias se recuerdan en la Semana Santa del sacrificio de Jesús. Gracias a Dios por ello. Pero no tiene nada más que ser en Semana Santa. Tiene que haber en nuestra vida un constante remanente de que Jesús se sacrificó por nosotros. Y la Santa Cena nos hace recordarnos en Jesús, nos pone nuestra mirada directamente en Jesús. En ese momento que nosotros tenemos la comunión de la Santa Cena, nos olvidamos de los problemas, nos olvidamos de todo lo que estamos haciendo, del trajeteo de la vida, de todo lo que podamos estar haciendo y nos concentramos en el sacrificio de Jesús, en el derramamiento de su sangre por nosotros. También nos da a participar Dios por medio de la Santa Cena, cuando usted agarra el vino, el pan, cuando usted lo mastica, cuando usted lo prueba, lo experimenta. De la misma manera, Dios le da los beneficios de la muerte de Jesús. Nosotros podemos ser partícipes de los beneficios de la muerte de Jesús. Jesús, cuando murió, hizo grandes cosas. Él, como quien dice, por medio de la muerte conquistó a la muerte. Por medio de la muerte despojó al diablo, a los demonios, los exhibió ahí. Por medio de la muerte los exhibió a todos. Hizo un gran espectáculo de ellos. Fue algo grande que hizo Jesús. Y la Santa Cena nos recuerda que nosotros somos partícipes de los beneficios de la muerte de Jesús. También tenemos comunión con Él. Es el momento donde antes se podía, antes las familias, decía el papá de familia, vamos a comer, y todos tenían que comer y el papá se sentaba en medio de la mesa y todos empezaban como quien dice, era un tiempo familiar. A través del tiempo el diablo fue quitando todo eso a través de las corrientes del mundo y ahora todo es muy diferente. Pero en la comunión de la Santa Cena nosotros podemos
tener comunión con Cristo Jesús y con nuestros hermanos. Ahí está Jesús con nosotros cuando participamos de la Santa Cena. También es una expresión de nuestro compromiso con Dios. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, nos comprometemos una vez más con Dios. Y nuestra relación juntos con el cuerpo de Cristo. La cena del Señor dirige nuestra atención a Jesús y nos recuerda lo que Él hizo por nosotros y por el mundo. Y por eso la Biblia dice, y por eso Jesús, cuando Él manda a que participemos de la Santa Cena, dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros vamos a participar de la Santa Cena hasta la venida de Jesús. Institución de la Santa Cena. Cada año el pueblo judío celebraba la fiesta de la Pascua, que es una conmemoración de la noche que Dios trajo a los hijos de Israel de Egipto y los liberó de la esclavitud. Ahí lo dice en Éxodo capítulo 12. Este evento se lleva a cabo el 14 del primer mes de Nisan o de abril. Aquella noche que ellos celebran, aquella noche se mató un cordero en cada casa israelita y se esparció su sangre en los postes de las casas para salvar a aquella familia del ángel de la muerte. Luego comieron el cordero asado. Hubieron taquitos de carne asada ahí en estos hogares israelitas. Comieron el cordero asado. Este suceso en la historia fue solo una imagen o un símbolo de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue mientras celebraban la fiesta de la Pascua que Jesús la sustituyó por la Santa Cena. Entonces no sé si ustedes saben de la Pascua, pero la Pascua pueden leer ahí en Éxodo, cuando Moisés sale con el pueblo de Israel, va a llegar el ángel de la muerte y nada más se iban a liberar del ángel de la muerte aquellos que tuvieran la sangre del cordero en los dinteles de la puerta o las ventanas. Esta sangre, este cordero que ellos sacrificaron, su sangre iba a ser esparcida en estos postes para que el ángel pasara por alto estos lugares. Y después ellos iban a comer al cordero asado. Y esto los iba a liberar de el ángel de la muerte. Esto nada más era una sombra de que cuando Jesús muriera como cordero inmolado por nosotros, Él nos iba a liberar del pecado que había en nosotros. Entonces la Santa Cena es una sombra de la muerte y resurrección de Cristo, de la liberación de nosotros del pecado. Significado de la Santa Cena, y aquí nos vamos a quedar. Las dos partes de esta son el pan que representa el cuerpo de Cristo y la copa de vino que representa su sangre. Así que en la Santa Cena hay dos elementos nada más. No hay ensaladas, no hay todo lo que usted tenga en una cena, nada más hay dos elementos, que es el pan
que representa, fíjense bien, no es el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo fue cuando Él vino, cuando Él murió, ahora no es el cuerpo de Cristo, sino que representa el cuerpo de Cristo. Y la copa de vino representa su sangre. La sangre no es la sangre, porque si fuera la sangre quiere decir que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena estamos derramando la sangre de Jesús. Y no, Hebreos dice que una sola vez fue derramada la sangre, una sola vez para siempre. Entonces representa o simboliza a la sangre esta copa de vino. El cuerpo de Jesús fue entregado a la muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Lucas 22:19. La sangre de Jesús fue derramada para salvarnos. Así que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nada más hay dos elementos, que es el pan, que es el vino. Y el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo que fue derramada. En algunas iglesias muy liberales ya están utilizando otros tipos de elementos. Eso no es lo que dice la Biblia. En una ocasión pudimos ver, no sé si ustedes lo vieron, en YouTube se hizo viral que unas personas que supuestamente son cristianas estaban celebrando la Santa Cena y lo estaban haciendo con Coca-Cola en lugar de el vino que representa la sangre de Cristo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice exactamente cómo es la Santa Cena, y entonces eso lo vamos a ver más adelante, todo lo que dice la Biblia, cómo debemos celebrarla, si nosotros lo estamos celebrando bien en nuestra iglesia, si nosotros lo estamos haciendo de una manera equivocada. La Biblia nos da los parámetros, nos dice exactamente cómo lo debemos hacer. Así que dice, el pan de vida, que es el cuerpo, Jesús usa muchas formas figuradas para darse a conocer. Por ejemplo, Jesús dice que Él es la luz del mundo, Él dice que Él es la puerta. Entre otras, Él se identificó como el pan de vida, haciendo alusión al evento que vivieron los israelitas en el desierto cuando descendió maná del cielo. El pan representa su cuerpo molido por nuestras rebeliones y nuestros pecados. Así que Jesús es el pan que descendió del cielo, haciendo alusión al maná que descendió allá en Éxodo capítulo 16, verso 4. El vino que representa su sangre, el vino representa su sangre derramada en la cruz del Calvario. La sangre que Él derramó es para la justificación del hombre, para su redención. Aparte, es el sello del nuevo pacto, ya que el anterior pacto también fue sellado con sangre, como lo dice Hebreos 9:20. Así que esto es lo que representa la sangre. Se derramó para la justificación, para la redención del hombre, y es este hombre que nace de nuevo. No es todo el hombre, todos los hombres que no quieran nacer de nuevo, no quieran arrepentirse. La salvación es para todos, nada más tienen que poseerla, y para poseerla tienen que nacer de nuevo, y es gratuito. La salvación es algo gratis para el hombre, para la mujer que quiere ser redimido por Cristo. No le cuesta absolutamente nada. Entonces aquí nos vamos a quedar
y vamos a hablar más de la Santa Cena en la próxima clase, pero quiero dejarle tiempo a ver si tiene alguna pregunta. Puede hacer su pregunta. Recuérdese que su micrófono está en silencio, debe activarlo para hacer la pregunta. Y si no, pues vamos a orar para poder despedirnos y poder ver la otra clase, si Dios lo permite, el próximo lunes. Así que le dejo el tiempo y debería haber muchas preguntas respecto a la Santa Cena. Pero si yo quiere, quiero preguntarle de los arcángeles, que le iba a preguntar esto, pero empezó, porque una hermanita en Cristo dice que no tiene nada que ver, pero se mandó a hacer una pulsera con arcángeles, y le dije, esa es idolatría, porque son imágenes, pues, porque tú no sabes ni cómo son los arcángeles. Y ella dice, no, a mí me lo permiten. Entonces, pues me sacó de onda, pues, porque dije, no, eso no está bien. Sí, en primer lugar, sí, con dificultad se han dejado ver los ángeles. Imagínense los serafines, los querubines, los arcángeles, y póngase que se dejen ver, que nosotros lo podamos ver, nosotros podemos ver quiénes son los serafines, quiénes son los arcángeles, los querubines, los ángeles. De todas maneras, nosotros debemos conocer, y aquí es la clave. Nosotros debemos conocer quién es Dios y quién es la creación de Dios. Nosotros mismos somos creación de Dios. Cuando nosotros nos estamos ya concentrando en la creación de Dios y no en Dios, entonces ya hay un problema. Y no es problema del mundo, es problema de esta persona, del conocimiento que tiene hacia Dios. Entonces, yo le podría decir que si yo estoy concentrado en Dios, no me voy a concentrar en la creación de Dios. Eso es lo que podría decir. Mientras yo esté concentrado en Dios, yo voy a adorar a Dios, yo voy a temer a Dios, yo voy a alabar a Dios y siempre voy a buscar el rostro de Dios. La creación de Dios me ayuda para que nosotros seamos copartícipes y seamos consiervos, adoradores para Dios, pero no para que yo pueda enfocarme en la creación de Dios. Es decir, si yo veo a un arcángel, yo lo que podría decirle es, cuéntame de Dios, o únete conmigo para adorar a Dios. No le voy a decir, mira, ¿qué te parece si voy a hacer una pulserita con tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dame tu nombre para ponerlo aquí y tú me vas a traer mucha suerte, o tú me vas a traer paz, o cosas de este estilo. Ahí ya estamos entrando a otras cosas que no deberíamos nosotros practicar o hacer. Entonces, no es que se lo permitan a uno, es el conocimiento que uno tiene de Dios, y si uno conoce a Dios, que Él no comparte su gloria con nadie, que la Biblia dice que Él es celoso, así lo llama la Biblia, no lo digo yo, así que no me critiquen a mí, critiquen a la Biblia. Entonces ya nuestra perspectiva cambia. Únicamente podemos orar por esta persona, únicamente podemos permitir que Dios se revele a la persona para que pueda enfocarse en el Creador y no en la creación. Amén. Entonces, no sé si hay otra pregunta, y si no, pues vamos a orar para despedirnos. Amén. Así que en la próxima clase vamos a estar terminando este tema de la Santa Cena, y que el Señor les bendiga. Vamos a orar, y recuerden, si todavía tienen una pregunta después, pueden hacerlo en el chat, pueden hacerlo durante la semana, y
y después, más adelante, vamos a poner este video en YouTube para que pueda estar disponible y ustedes puedan seguir viéndolo si así lo desean. Vamos a orar. Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por este grande privilegio que tú nos has permitido de poder venir delante de tu presencia para adorar tu santo nombre, Señor. Sabemos, Padre, que la Biblia nos ha enseñado quién eres tú y cada vez nos revela más de tus atributos, Señor, de tu bondad, de tus misericordias, de todo lo que tú haces, de todo lo que tú has hecho y de todo lo que tú seguirás haciendo. Nada más podemos, Señor, inclinarnos delante de tu presencia, nada más podemos, Señor, contemplarte con asombro de lo grande que tú eres, Señor, para con nosotros, de lo maravilloso, de lo misericordioso, Señor, que tú extendiste tu mano de poder para poder redimirnos a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú llegaste, Señor, y tú te interesaste por nosotros. Gracias, amado Dios, porque nada hicimos nosotros para merecernos una salvación tan grande. Nada, Señor, pudimos nosotros tener, Señor, para darte a cambio de la salvación, Señor. Padre, por eso, ahora, Señor, que nos has redimido, voluntariamente nos rendimos, Señor, delante de ti. Voluntariamente, Señor, venimos delante de tu trono de gracia a adorarte en gratitud, Señor, por ese privilegio, Padre, por ese gran sacrificio, Señor, por esa oportunidad, Señor, de ser llamados ahora a tu Hijo, de poder, Señor, siquiera pronunciar tu nombre, siquiera llamarte Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, porque no solamente, Padre, podemos nosotros hacerlo personalmente, sino que podemos unirnos a los ángeles, a las creaciones, Señor, poderosas que tú tienes, Padre, como los serafines, como los querubines, como los arcángeles, Padre. Y también podemos unirnos a nuestros hermanos para adorarte en gratitud y en alabanza, Señor. Oh, bendito Dios, gracias, Padre. Nada más te rogamos, Señor, que nuestra adoración y nuestra alabanza sea siempre aceptable delante de ti, Señor. Y que siempre pueda, Padre, penetrar tu trono de gracia, Señor, para llenarlo, Señor, con un incienso, Padre, con un perfume de olor grato delante de ti, Señor. Oh, amado Dios, gracias, gracias por este privilegio, Señor. Queremos siempre adorarte en espíritu y en verdad. Bendito tu nombre, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha participado, Padre, en esta clase, Padre. Si hay necesidad, si hay, Padre, algo que ellos necesitan de ti, alguna petición, Señor, suple a su necesidad, a su petición, Padre. Bendice, Señor, sus finanzas, bendícelo en su trabajo. Padre, prospéralos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora que tu presencia quede en nosotros, Señor, que tú vayas, Señor, en cada momento, Señor, con nosotros, bendito Dios, y puedas morar siempre en nuestras vidas, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos. Amén y amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, y primero Dios, nos vemos el próximo lunes. Amén. Dios les bendiga.